bienvenidos. Yo no sé, yo no vi si hay alguien que está por primera vez. Me gustaría saber si hay alguien por primera vez. Yo quiero ver la mano levantada para conocerle. ¿Hay alguien que hoy está por primera vez con nosotros acá? No, no tenemos a nadie. Ok. Bueno, gloria a Dios. Para los que quieren tomar nota y les gusta tomar nota y deben de hacerlo, hermanos. El tema de hoy se llama "Hay que aprender a vivir por la fe". Necesitamos aprender a vivir por la fe. Y hoy yo voy a tratar de aclararles algunas cositas con respecto a cómo es que nosotros podemos vivir por la fe. ¿Cómo es que se vive realmente por la fe? Cuando yo veo la Biblia, hermanos, yo no veo ni una sola vez, yo veo al Señor en la Biblia, no veo un solo pasaje que diga, por ejemplo, vas a levantar un negocio. Ni siquiera vemos, hermanos, al Señor diciéndole a alguien que levante un edificio para iglesia. Ni siquiera eso, hermanos. No, yo no veo al Señor diciéndole a las personas: levanta tu negocio, levanta tu empresa, hágalo por la fe, yo te voy a ayudar, nada de eso, hermanos. La fe es otra cosa y tiene otra función muy, pero muy diferente al enfoque que se le ha dado hoy. Yo quisiera comenzar, hermanos, mostrándole dos pasajes interesantes. Vamos a ver primeramente el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Vamos a San Mateo, capítulo 19, San Mateo 19, en el versículo 26. Vamos a ver este versículo, dice así: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos creen que no hay nada imposible para Dios? ¿Usted cree que para Dios no hay nada imposible? Levante la mano los que creen que para Dios todo es posible. ¿Usted cree que para Dios todo es posible? Amén. Todo es posible para Él. Todo es posible para Él. Ahora veamos este otro pasaje, hermanos. Marcos capítulo 9. Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Ahora es la misma pregunta, hermano, que hice al principio, pero ahora va un poquito diferente. ¿Usted cree que usted todo lo puede? Levánteme la mano los que creen que todo lo pueden. Pero aquí dice que para el que cree todo es posible. ¿Y por qué no levantaron la mano? ¿Cuántos creen que para usted, hermano, cuántos de los que están acá creen que para usted no hay nada imposible si puedes creer? Si usted puede creer, para usted no hay nada imposible. No lo digo yo, o sea, soy la voz en este momento, pero el que dijo eso fue Jesús. Él dijo que para el que cree, dice, si puedes creer, para el que cree, todo
el todo de acá es el mismo todo que vimos antes, porque para Él no hay nada imposible, todo es posible para Dios, todo es posible para el Señor, todo es posible para el que puede creer. Entonces, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que sucede con todos? Por eso, perdón, por eso creo que es importante que nosotros podamos, hermanos, que aprendamos a cómo es que se vive por la fe. Necesitamos aprender, hermano, necesitamos. En el griego, yo no quiero dar una clase de griego porque yo no soy maestro de griego y casi no sé, pero sí consulto. En el griego no existe una diferencia para fe y creer, realmente es lo mismo. Nada más que fe es un sustantivo, y tampoco les quiero dar una clase de español porque no sé casi nada tampoco, pero sí entiendo que es un sustantivo. Hermanos, más bien en el español sí hay, fe en español es un sustantivo, y creer es un verbo. Entonces, si usted entiende que es un sustantivo, que el sustantivo lo único que hace, hermanos, es hablar del sujeto, es identificar algo, y que el verbo es la acción. El verbo es la acción. Entonces, fe es, hermano, igual que creer. Creer es fe, fe es creer. Y la fe, hermano, no es un sustantivo. La fe es un verbo. Es, hermano, activo. Es algo que tiene que estar operando. Y les dejo eso ahí también, hermanos. No tengo deseos de enredarlo en nada. Solo quiero que usted, mi hermano, aprenda a cómo es que se tiene que vivir por fe. Porque ese es el tema. Hay que aprender a vivir por la fe. Porque si la Biblia dice, hermanos, que para el que cree todo es posible, y todo es todo, pero todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios, eso sí, todo lo que tenga que ver con el propósito eterno de Dios. Y si nosotros abrazamos el propósito de Dios, entonces todo lo que se alinea a ese propósito es posible. Y las otras cosas vendrán por añadidura. Las cosas de este mundo, las cosas naturales, las cosas materiales, las cosas que se pueden ver con los ojos, que se pueden tocar con las manos, vendrán. Para eso no se ocupa fe. No se ocupa fe para un carro, hermano, para tener un carro, ni para tener una casa. No se ocupa fe para eso. Se ocupa dinero para eso. Porque eso es natural. Ahora, ¿da Dios cosas de esas? Creo que cuando un hombre o una mujer está 100% comprometido con el propósito del Señor, y me gusta mucho cuando los padres de Jesús, por lo menos los padres terrenales, María y José, lo andaban buscando a él, se había perdido, ¿se acuerdan? No, perdón, él no se había perdido. Los que estaban perdidos era el papá y la mamá, y que anduvieron 3 días buscándolo sin que él estuviera perdido. Lo buscaron por todos lados. ¿Saben, hermanos, a cuál fue el último lugar que lo fueron a buscar? Lo buscaron en todas partes, hermanos, y en el último lugar que lo fueron a buscar fue en el templo. Y cuando lo vieron que estaba en el templo, hijo, ¿qué nos has hecho?, le dijeron. Y Jesús les dice, ¿y por qué me buscáis? ¿Por qué me andan buscando? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ustedes debieron saber eso. Estoy parafraseando. Ustedes debieron saber que yo estoy 100% involucrado en los negocios de mi Padre. Y si yo estoy en los negocios de mi Padre, entonces yo tengo que estar en la casa de mi Padre. En aquel momento era el templo. Hermanos queridos, si usted y yo estamos involucrados en los negocios de nuestro Padre, pero involucrados, hermanos,
Yo conozco hijos que trabajan con su papá y que ellos, hermanos, están sumamente contentos de trabajar a la par de su padre. Hay otros que no les gusta y ellos están llevando adelante los negocios de su padre. Si el negocio del padre es ganadería, ellos están involucrados en la ganadería. Si el negocio del padre es vender carros o vender cosas, ellos están involucrados en ese negocio, en los negocios. ¿Usted en qué trabaja? En los negocios de mi papá, en el negocio de mi padre. Hermanos, creo que todos los que estamos acá deberíamos de estar 100% involucrados en los negocios de nuestro Padre. ¿Sabe cuáles son los negocios de nuestro Padre? Que la gente se salve, que los hombres y mujeres conozcan a Cristo. Y cuando nosotros estamos involucrados en los negocios de nuestro Padre, hermano, todo lo que pidamos nos va a ser dado, lo que está de acuerdo con esos negocios. Y las demás cosas vendrán por añadidura, como la sanidad del cuerpo. Dios necesita que usted esté sano. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a servir un trabajador enfermo? El Señor necesita que los servidores de Él, use la palabra trabajador, estén sanos. Porque enfermo no se puede trabajar para Él. Pastor, ¿y por qué no me he sanado? ¿Por qué esta situación no se ha arreglado? Porque no estamos involucrados en los negocios de nuestro Padre, hermanos. Involucrémonos en los negocios de nuestro Padre y entonces nos vamos a dar cuenta que ciertamente nada es imposible para nosotros, tampoco. Y que todas las demás cosas, las que tengan que ver con nuestras necesidades físicas y naturales, comida, vestido, ropa, abrigo, transporte, etcétera, el Señor las va a dar como una añadidura. Vendrán, hermanos, vendrán. Estoy seguro que vendrán porque Él dijo eso también. Pero hay que involucrarse en los negocios de nuestro Padre. El rebaño del Señor tiene que crecer. Debe crecer. Lo que pasa, ¿por qué creen que comencé diciéndoles, hermanos, que yo veo la Biblia, busco en la Biblia, donde el Señor le dijo a alguien, a uno solo, búsqueme a alguien, que el Señor le haya dicho, crea y yo te voy a dar tu casa, crea y yo te voy a dar un carro, crea y yo voy a levantarte, a ayudarte para que levantes una empresa, un negocio, etcétera. No está en la Biblia, hermanos. Eso no es, la fe no es para eso. La fe no tiene que ver con eso. Hizo el Señor, se involucró el Señor o se preocupó el Señor por levantar edificios, por levantar casas. Es que hay mucha gente que creen que si el pastor pudo construir un edificio es porque tiene el respaldo de Dios. Están equivocados, hermanos. Pero bueno, que Dios nos ayude para que entendamos. Por eso yo les dije, hermanos, hay que aprender a vivir por fe. Totalmente convencidos de que no hay nada imposible para el Señor y de que no hay nada imposible si puedes creer. ¿Y qué piensa usted cuando escucha la palabra si puedes creer? ¿Qué le diría usted al Señor? El Señor estaba ahí y le dijo a alguien, si puedes creer, para el que cree todo es posible. ¿Qué le diría a usted? Yo le voy a decir qué le dije yo, no qué le voy a decir, no, ¿qué le dije yo? Sí puedo creer, Señor, yo sí puedo creer. ¿Cuántos pueden creer? ¿Pueden creer? Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Si puedes creer, porque es una pregunta que el Señor le hace. Si puedes creer, o más bien, hermanos, una afirmación. Si puedes creer,
¿Puedes creer? Sí, Señor. Entonces, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Era, hermano, que tenía un hijo endemoniado, terriblemente enfermo, y los apóstoles, unos apóstoles no lo habían podido sanar y no lo habían podido liberar. Y entonces el hombre le hace una pregunta al Señor interesante, o el hombre le dice al Señor: Señor, si puedes hacer algo, salva a mi hijo. En la versión de las Américas dice, así dice: si puedes hacer algo, Señor. Y el Señor inmediatamente le respondió y le dice: ¿Cómo que si puedo hacer algo? Yo no soy igual que los hombres. Mis discípulos fallaron, pero yo no soy ellos. Yo sí creo, yo sí puedo, porque nada es imposible para Dios. Ahora yo necesito, le dice el Señor, yo necesito que usted también crea. Porque, hermanos queridos, hermanas queridas, desde el punto de vista de Dios no hay nada imposible. Pero para que todo el poder de Dios se pueda manifestar, es necesario que usted y que yo podamos creer. ¿Puedes creer? Y así es como nos hacemos uno, como nos conectamos el Señor y yo. Así es como, hermanos, como la electricidad, para que haya luz en los bombillos. Tuvo que haber la unión de dos cables. Y cuando esos dos cables, que se le llama negativo y positivo, se unieron, produjo luz. Bueno, hermano, yo no sé, es un ejemplo nada más. Pero si nosotros, hermanos, tenemos de la misma fe que tiene el Señor, de la misma fe de Él, entonces cosas muy tremendas van a suceder. Yo voy a hablar, hermanos, créanme que voy a usar o a decir cosas de mi experiencia, tal vez en la enseñanza. Voy a usar algunos ejemplos que me ha tocado vivir con el Señor, y no lo voy a hacer para gloriarme. ¿De quién más voy a hablar, hermanos? ¿Por qué yo voy a hablar de las cosas que otro hizo? No, yo quiero hablarles de las cosas que yo he podido ver y he podido experimentar, porque le he creído al Señor, porque he creído en el Señor. Y hoy Dios, creo que nos llevará a ese entendimiento, hermanos. Quisiera que me pongan, por favor, ahí en la pantalla el pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 17, pero por favor, póngamelo en la versión de las Américas. Romanos capítulo 10, versículo 17. Solamente me estoy introduciendo. ¿Ustedes han visto alguna vez, hermanos, en la Biblia? ¿Quién de ustedes ha visto, hermanos, que el Señor le ha dicho: por fe usted puede levantar su negocio, por fe usted puede levantar su empresa, por fe usted puede? Yo no sé por qué los predicadores modernos dicen eso. Pastor, entonces no se puede. Yo conozco algunos empresarios cristianos. Y si una persona está involucrada 100% con el propósito del Señor, entonces es posible, hermanos, que como añadidura se levante la empresa o se levante un negocio como añadidura. ¿Por qué? Porque ese negocio, esa empresa va a servir al Señor. Ese hombre o esa mujer empresario va a estar 100% comprometido con Dios. Si no, hermanos, nunca sucederá nada así. Por la fe no. Porque la gente piensa que la fe es para todo eso, que la fe es para tener cosas, las cosas de este mundo. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. El hombre natural anda por vista. El cristiano verdadero, no anda por vista, anda por la fe. El hombre cristiano, el verdadero cristiano, llama lo que no es como si fuera. El que no es cristiano necesita ver para decir que algo existe. El cristiano no necesita ver para decir que ya eso está. Hermanos, el impío sí necesita ver para creer. El verdadero cristiano cree y él ve. Y va a ver
lo que no se ve. Porque, hermanos, por fe andamos y no por vista. Pero bueno, que Dios nos vaya ayudando. Usted va a tener que orar y orar y orar como nunca ha orado, para que aprendas a vivir por la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Básicamente lo que está diciendo es que la fe viene por el oírlo a Él. ¿Y por qué le estoy diciendo que tenemos que orar? Porque tenemos que oír al Señor. Porque la fe, hermanos, viene de Dios. Nadie va a tener la misma fe de Dios. En el capítulo, en Marcos, capítulo 11, versículo 22, por favor, me lo ponen ahí. Ese versículo, en la mayoría de las versiones modernas, no se lee como lo vamos a leer ahí. Vea cómo se lee ahí Marcos 11, 22. Por favor, Marcos 11, 22. Me lo ponen, pero no en las Américas, sino en la Reina Valera. Marcos 11, 22. Dice Marcos 11, 22. Dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Realmente, hermanos, el Señor, en el momento en que Él dijo eso, no lo dijo así como está escrito acá. Él lo dijo diferente. Él dijo: tengan la misma fe de Dios. ¿Cuál fe tenía Jesús? La fe de Dios. La fe que llama lo que no es como si fuera. La fe que trae de lo invisible a lo visible. La fe que hace que todo sea posible. Y el Señor, hermanos, nos dice a nosotros que tengamos esa misma fe. Y si el Señor nos dice que tengamos esa misma fe, es porque se puede tener. Él no nos va a decir que tengamos algo si no se puede. Él nunca va a poner una carga sobre nuestros hombros que nosotros no podamos llevar. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo que no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo yo puedo tener la fe de Dios? ¿Cómo ustedes, queridos hermanos, y los que me ven por la internet, cómo pueden o podemos tener la misma fe de Dios? Porque la fe viene por el oír, y el oír al Señor hablar, escucharlo. Y cuando lo escuchemos, hay que creerle, hay que aceptar lo que Él dice como la verdad absoluta. Me acuerdo que un día Jesús llegó, hermanos, a resucitar a Lázaro, que había muerto. Y cuando llegó y se encontró con los dolientes, Marta, María y otros ahí, lo primero que el Señor les dijo a ellos fue: quiten la piedra. Quiten la piedra. ¿Y saben qué dijo Marta? Señor, tiene 4 días de muerto, ya hiede. O sea, ya huele feo. Y el Señor no, el Señor se enojó. Y el Señor, hermano, le habló fuerte y le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios manifestándose, la gloria de Dios? Hermanos, no lo vamos a ver si no creemos. La fe, hermanos, implica obediencia también. Quiten la piedra, dijo el Señor. Esa palabra que estaba saliendo de la boca del Señor era la palabra que les iba a dar a ellos la fe. Pero Marta no creyó. Y le dijo el Señor: o sea, Marta vio a un muerto resucitar, pero nunca vio la gloria de Dios. Porque una cosa es que veamos una señal. Hay un montón de personas que han visto a un paralítico levantarse, a un ciego ver, que han visto, hermanos, a un indigente Dios levantarlo del polvo y convertirlo en un ministro, un siervo de Dios. O ver a un rico, hermano, muy rico, también, que se humilló y hoy sirve a Dios. Pero nunca vieron la gloria de Dios. Porque hay que creer. Hay que tener la misma fe de Dios. Marcos capítulo, Mateo capítulo 21. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, 21. Dice Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús les dijo:
De cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a ese monte le dices, quítate y échate en el mar, será hecho. Pero oiga lo que dijo él antes. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, que si creyera. Tener fe es igual que creer. No, hermanos, no tratemos de buscarles un significado a esto y un significado a lo otro. Fe y creer en griego es lo mismo. Y el Señor dice, hermano, que el que cree, dijo el Señor, lo volvemos a leer, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudas o dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Él había maldecido una higuera, había pasado, le había dicho a la higuera que ya nadie iba a comer más fruto de ella. Eso es una maldición. Una maldición no es, maldita, esto es un maldito, esta es una no, maldición es decirle algo malo a alguien. Tenga cuidado, hermano, nunca le diga cosas feas, especialmente a los niños. No los maldiga, no le diga, usted no sirve, usted no puede, usted nunca va a llegar a nada, usted no va a pasar del corredor, usted va a ser como una maceta que el corredor nunca va a pasar, usted nunca se va a levantar, usted nunca va a tener nada. Nunca diga eso, es maldecir, hermano. Eso es maldecir, o sea, decir cosas malas. Los hijos de Dios no maldecimos. Los hijos de Dios, como somos de fe y como entendemos esto, hermanos, entonces lo que hablamos es fe. Amén. Amén. Y entonces le dice, no solo esto que pasó con la higuera, no solo podrán decirle a una higuera que nunca más, o al árbol de guayaba que nunca más, sino que también le van a poder decir al monte, quítate, y el monte se quitará. Ah, pastor, pero es que eso es simbólico. No es simbólico. Los símbolos, los tipos, sombras, figuras eran en el Antiguo Testamento. Jesús está hablando, hermano, de cosas reales, de cosas que tienen que suceder. Hoy me puse a leer el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice que Felipe fue a predicar a Samaria y comenzó a predicar, hermanos, y comenzaron a sanarse todos los enfermos que habían. Los demonios que habían en la gente salían dando gritos, dice ahí. Y se sanaron los enfermos, los paralíticos, los cojos. Igualito que pasó con Jesús. Felipe era uno de los 12. Felipe había oído al Señor decir cosas como esta. Y Felipe creyó. Nosotros, hermanos queridos, tenemos que creer. Es tiempo de que se levante una iglesia. Pero una iglesia, y esa iglesia es usted. La iglesia somos cada uno de nosotros. Es necesario que se levanten hombres y mujeres de Dios, que sucedan estas cosas. Tiene que comenzar a haber sed en el corazón nuestro. Tiene que comenzar a haber desesperación y hasta vergüenza. ¿Por qué no está pasando esto? Porque si el Señor dijo que nada había imposible para el que creyera, pero nos hemos puesto a escuchar predicadores, hermanos, que no entienden la fe de Dios. Piensan que la fe de Dios es para ganar el mundo, para tener las cosas de este mundo. Por eso ya voy la tercera vez que se los digo. No me encuentro en la Biblia nunca a Jesús ni a ninguno de los discípulos diciendo crea y levantarás tu negocio, crea y levantarás tu empresa. Ni siquiera que vas a levantar un edificio. ¿Sabe cuándo se levantó el primer edificio, hermanos, de los que nosotros, de los que la gente le llaman templo, casa de Dios o santo? Le han puesto 40,000 nombres, hermanos, al edificio, al auditorio. ¿Saben cuándo construyeron el primero? Específicamente para uso
de servicios religiosos como unos 400 años después de la resurrección de Jesucristo. Entonces no habían templos, no habían, hermanos, lugares específicos para reunirse, no habían gigantescos auditorios ni gigantescas catedrales, no habían las famosas casas de Dios o templos de Dios o auditorios de Dios. Yo tampoco es que esté en contra. Bastante nos sirve el auditorio. Bastante. Pero hermanos, la fe no es para eso. La fe, hermanos, de Dios es para que el propósito de Dios en la tierra se cumpla. Y yo no creo que haya nada más emocionante que el Espíritu de Dios, que Jesucristo fluya a través de usted. O no siente así como ganas de decir, wow. Lean el capítulo 8 del libro de los Hechos y verán lo que pasaba cuando este hombre predicaba. ¿A usted no le gustaría eso? Hermano, hermana, ¿no le gustaría eso? Predicar y que esas cosas sucedan. Que los paralíticos caminaban, que los cojos, que las personas endemoniadas. Siempre, hermanos, han habido gente endemoniada. Y los demonios salían pegando gritos, dando gritos, con solamente la predicación de este hombre. Y de repente lo levantó el Señor y lo llevó por allá, hermanos, un ángel le habló y se fue allá y se encontró con un eunuco en el camino. Y también ahí, hermano, el eunuco terminó confesando a Jesucristo como Señor. No, eso no le motiva a su corazón, hermano. O lo que nos motiva es que podemos tener mucha plata y que podemos tener el mejor carro del mundo. Eso sí le motiva, eso sí le alegra, eso sí nos alegra. Que podemos vestir la mejor ropa. No le motiva, hermano, que la gente de su barrio se convierta, que los enfermos se sanen. No, eso ya no nos interesa. Ya no nos llama la atención esto. Entonces necesitamos, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros busquemos realmente de Dios. Para que otra vez, hermanos, la fe de Dios comience a operar en nosotros y que sucedan cosas maravillosas en la gente. Es muy fácil hablar de la iglesia y decir, no, es que en esa iglesia acá, pero la iglesia es usted. Cuando usted dice la iglesia, en esa iglesia, estás hablando de usted mismo. Aquí necesitamos que cada persona, hermano, no solamente en esta iglesia, sino en todas las del mundo, que cada quien, hermano, eche para su saco y diga, soy yo soy esa iglesia. Y yo tengo que ser una persona que esté involucrado en los negocios de mi Padre. Y las demás cosas van a venir, hermanos, van a venir. Van a venir, Él lo dijo, van a venir. No es que primero esas cosas vengan y después, hermanos, vamos a servirle a Dios. No, primero, hermanos, nos involucramos en los negocios de nuestro Padre. Y después las cosas vendrán, las que necesitamos, las que son necesidad. ¿Necesitas carro? Vendrá, porque estás involucrado en el propósito de Dios. ¿Necesitas una casa? ¿Necesitas sanarse? Te vas a sanar, te lo aseguro. Pero tenemos que involucrarnos en los negocios de nuestro Padre. Amén. En Hebreos capítulo 11, vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a leer 6 versículos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pastor, ¿qué es fe? Esto que dice aquí, esto que dice aquí, esto es fe.
Esta es la fe. Pastor, pero es que yo no entiendo la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Eso es la fe. Pero vamos a ver si aclaramos eso un poquito más. Luego sigue diciendo, verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? ¿Por qué ellos fueron agradables a Dios? ¿Por qué Dios habla de ellos? ¿Por qué Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, siervos, hijos y todo eso? ¿Por qué, hermanos, Dios, el Señor sí se avergüenza de los incrédulos y se molesta con los incrédulos? Pero Él no se avergüenza, Él da testimonio de los hombres y mujeres que viven por la fe. Por eso aquí dice eso, ¿verdad? Que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de dónde, hermanos? ¿De qué se hizo lo que se ve? ¿De qué se hizo lo que se ve? ¿De dónde salió lo que se ve? De lo que no se veía. De lo que no se veía. Ay, apóstol, pero eso es Dios. Espérese, ahorita vamos a llegar ahí. Espérese. Luego dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no se puede agradar a Dios. No voy a hablar de eso porque hace 15 días yo recalqué bastante este versículo. Que una cosa es que Dios ame a la humanidad, pero otra cosa es que seamos agradables a Dios. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Una cosa es que Dios ame al hombre y otra cosa es que el hombre le sea agradable a Dios. Solo son agradables a Dios las personas que viven por fe. Que te ama, sí. Que nos ama, sí. Que nos ama, claro que nos ama. Pero que seamos agradables, eso es otra cosa. Muy diferente, hermanos. Pero bueno. Y entonces, es interesante que nosotros veamos, porque nosotros tenemos que tener la misma fe de Dios. Y eso no es, hermanos, algo difícil. No es, hermanos, tener la misma fe de Dios no es difícil. No es difícil, hermanos. Es facilitico. Más fácil de lo que usted se imagina. Muchísimo más fácil. Quisiera que viéramos otra vez el versículo 3 aquí, hermanos. Veamos el verso 3 aquí en Hebreos 11. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo fue constituido el universo, el mundo y todo, hermanos? Por la palabra de Dios. O sea que Él habló. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Él dijo, haya separación entre las aguas de las aguas, y hubo esta separación, y es esta parte que nosotros vemos, hermanos, el mundo habitable. Y así Él dijo que fueran los árboles, que fueran los animales, que hubieran lumbreras para el día y para la noche, y entonces apareció el sol y la luna y las estrellas para la noche. Y todo fue porque Él habló, Él hablaba, nuestro Dios. Ahora quiero que vean un versículo conmigo, hermanos. Vamos al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26.
Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre igual a él. Dios nuestro Padre la fe es algo inherente en él. Ya vemos que todo lo construyó él por medio de la fe. Él dijo sea y fue. Y cuando él creó al hombre, hermanos, él hizo al hombre igual a él. Adán iba a vivir o vivió todo el tiempo que vivió en el Edén por fe. Él hacía que las cosas sucedieran por el hablar también. Yo creo que hace 15 días les dije, hermanos, que nosotros operamos en fe. A veces hay que ir o a veces hay que hablar. Aparece varias veces la palabra confesión. Que retengamos nuestra confesión, que retengamos el estar confesando siempre cosas, lo que creemos, lo que realmente debemos de estar confesando. Lo que pasa es que somos buenos para estar hablando de cosas negativas, de cosas que no tenemos que hablar, y hermanos, y suceden las cosas negativas también. Pero, hermano, el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, si el Padre podía decir que fuera, que sucediera, también nosotros, o los hijos de Dios, si hubiésemos vivido en ese tiempo, igual. Ahora vamos por partes, síganme. El pecado y la caída cambió completamente al hombre. El hombre perdió la imagen de Dios por causa del pecado y en la caída, cuando Adán pecó. Y consecuentemente todos pecamos, entonces todos los seres humanos perdimos la imagen de Dios. No podíamos vivir por fe, vivíamos por la vista y vivíamos, hermanos, sí, por la vista y por el tacto. El hombre sin Cristo vive, hermanos, por lo que ve y por lo que toca, porque el hombre perdió la imagen de Dios. Dios no vive por lo que ve, Él hizo todo de lo que no se veía. Y Él siempre está hablando de lo que no se ve. No se ocupa fe, hermano, para tener las cosas que ya están en el mundo, que ya fueron, que ya son. Todo el mundo vive por eso, hermanos. Todo el mundo está viendo lo que se ve, pero no todos ven lo que no se ve. En la Biblia dice que Moisés se sostuvo mirando al invisible. Óigame, no parece una contradicción, ¿verdad, hermano? Mirando al invisible. Pero lo invisible, ¿qué entendemos por invisible, hermanos? Que no se ve, sí, ¿verdad, hermanos? Es invisible, el hombre invisible. Había una cinta que daba en la televisión del hombre invisible. Invisible es que no se puede ver. Entonces, ¿cómo es que Moisés se sostuvo como viendo al invisible? Pablo hablaba de viendo lo que no se ve. ¿Cómo? Porque es que la fe ve lo que no se ve. Y el hombre perdió eso. Por eso el hombre, hermano, tal vez, no sé si usted me estará entendiendo. Y usted dice, pastor, ¿cómo yo voy a ver lo invisible? La fe ve lo invisible.
La fe llama a lo que no es como si fuera. La fe hace que lo que no se ve se haga real. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Dónde estaba esa luz, hermanos? ¿Dónde había esa luz? ¿Dónde estaba? Dios la hizo. Ay, pastor, pero eso fue Dios. Pero hermano, no leímos que para Dios no hay nada imposible, pero que también para el que puede creer no hay nada imposible. No leímos ya, hermanos, que podemos tener la fe de Dios, que tenemos que tener la fe de Dios. ¿Acaso ya no leímos, hermanos, que la fe de Dios viene cuando nosotros lo escuchamos a Él y le creemos? ¿Acaso no le dijo el Señor a Marta, Marta, si crees verás la gloria de Dios? Pero como ella no creyó, no pudo ver la gloria de Dios. Porque solo los que creen ven la gloria de Dios. Para algunos esto es muy extraño. ¿Qué es la gloria de Dios? Un montón de personas, hermanos, vieron al Señor levantar un paralítico, sanar un enfermo, ver a un muerto resucitar, pero nunca vieron la gloria de Dios porque esas personas nunca creyeron en el Señor. Porque, hermanos, mucha gente lo que tienen es una religión, es una creencia, pero no están viendo la gloria de Dios. Y la única manera de ver la gloria de Dios es que creamos. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No, la gente quiere ropa, la gente quiere comida, la gente quiere dinero, la gente quiere fama, la gente quiere viajar, la gente quiere carro, la gente... Ven, hermanos, quieren lo que ven y entonces son codiciosos de lo que tiene el otro. Son codiciosos de lo que tiene la otra. Cuando usted ve a una mujer bonita, hermano, que se despierta en usted, codicia o misericordia, que se despierta. Si usted ve a una mujer, varones, habla a los hombres, a una mujer media desnuda, o si usted, hermano, ve pornografía y ve a una mujer, hermano, desnuda o semidesnuda, que usted ve que se le manifiesta a usted una codicia por los ojos o una misericordia y compasión por esa mujer. Y que lo tomen las mujeres también, porque también las mujeres ven cosas. Cuando, hermanos, cuando comenzamos a tener la fe de Dios, toda la perspectiva comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar, hermanos. Necesitamos una iglesia deseosa de que los negocios de nuestro Padre prosperen, de que los negocios de nuestro Señor prosperen. Les decía que la caída cambió completamente al hombre y el hombre perdió o perdimos la imagen, o sea, ya no hay fe. Hermanos, el pecado nos quitó, nos destituyó de la gloria de Dios y entonces ya el hombre no tiene fe. Ya el hombre no anda viendo lo invisible, sino que el hombre ahora anda por lo que ve. La fe de Dios no es para ver lo que se ve, no hace falta fe para ver lo que hay en este mundo. La fe es para ver lo que no se ve en este mundo. Y todo eso tiene que ver con el propósito de Dios, con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Ya no hay fe y esa fe es para vivir. Entonces, si la fe es para vivir, ¿de qué estamos viviendo, hermanos? Porque la fe es para vivir, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Ver lo que no se ve, llamar lo que no es como si fuera. Pero a esa definición vamos a llegar más adelante, hoy o mañana, no sé cuándo, pero de que llegamos, llegamos. Ya no hay fe
y esa fe es para vivir, le repito. Pero ¿qué pasa cuando se nace de nuevo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando un hombre nace de nuevo? Cuando una mujer nace de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Vea lo que dice en el Evangelio de San Juan, hermanos. Adán y Eva, antes de pecar, ellos eran como Dios. Ellos tenían la imagen de Dios. Hermano, ningún hombre después de la caída tiene la imagen de Dios. Eso se perdió. Y si Dios es un Dios de fe, entonces los hijos de Dios son de fe también. Por eso es que Jesús viene y dice: tengan la fe de Dios. ¿Qué es lo que quiere nuestro Padre? Volver a llevarnos a nosotros a la imagen de Dios, a que volvamos a ser imagen de Dios. Y entonces vean lo que dice aquí, hermanos, en San Juan capítulo 1, en el versículo 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Que toda persona que no ha nacido de nuevo es como Adán antes de que el Señor soplara aliento de vida en él. Todos los seres humanos, hermanos, si no han nacido de nuevo, ellos no tienen la imagen de Dios. No hay nada de la imagen de Dios. No tiene que ver nada con lo físico, hermanos. No tiene que ver nada con nuestra apariencia física. ¿Cómo será Dios? ¿Cuánta estatura tendrá Él? ¿De qué color serán los ojos de Dios? ¿Y el pelo cómo será? ¿Y cómo será el cuerpo de Dios? Y Dios, hermanos, Dios es espíritu. Dios no tiene la imagen y la semejanza de Dios, no tiene que ver nada con nuestra apariencia física. Adán existió primero, cuerpo, tenía cuerpo, pero no tenía la naturaleza de Dios. Entonces el Señor, hermano, lo tomó y ¿saben qué hizo? Hizo esto. Sopló. Y entonces Adán, ese soplo es la imagen y la semejanza de Dios. Es la vida de Dios que se le impartió a él la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es la naturaleza de fe. Y entonces, hermanos, cuando un hombre o una mujer nace de nuevo, ese hombre, esa mujer vuelve a recobrar la imagen de Dios. Por lo cual, hermano, lo que necesitamos es crecer en la fe o entender cómo operar en la fe. Porque como hijos de Dios somos herederos de Dios. ¿Herederos de qué? Herederos de cosas, herederos del cielo, herederos de la tierra, herederos del mundo. No, herederos de Dios, de Él. Nuestra herencia es Él. Heredamos su naturaleza, heredamos su Santo Espíritu, su misma vida. La riqueza del hombre no es el mundo. Es Cristo nuestro Señor, nuestra riqueza, nuestra herencia, nuestra vida, nuestra naturaleza se llama Cristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recobramos la imagen de Dios. Y nosotros, hermanos, conforme vayamos creciendo en el estudio de las Escrituras, no escuchando a cualquier predicador, no escuchando a cualquier atarantado, me perdonan la palabra, entonces vamos a ir creciendo en la fe. Por eso tenemos una iglesia primitiva donde un Felipe predica, hermano, y comienzan a suceder cosas grandes. Donde un Pedro predica y comienzan a suceder cosas grandes. Donde un Pablo predica y comienzan a suceder cosas grandes. Donde las iglesias, hermanos, crecían en el conocimiento y en la estatura del varón perfecto. Sucedían cosas por todas partes maravillosas.
sin radio, sin televisión, sin inteligencia, esa inteligencia artificial, que más bien puede causarle un daño terrible a la iglesia, a los hijos de Dios y a los pastores y a los ministros del Señor. Que se use nada más, si alguno la va a usar, que la use como consulta, como usamos un libro de consulta, un diccionario, un libro de historia. Pero esto no se trata de tener información, hermanos. Esto no se trata de saber más, de saber muchas cosas. Esto se trata, hermanos, de que nosotros volvamos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y entonces viene la pregunta: ¿de verdad habremos nacido de nuevo? ¿Y cómo es que uno llega a ser hijo de Dios? Ay, pastor, yo creí que todos los seres humanos eran hijos de Dios. No, véanlo bien, hermanos. Ahí dice claramente, ahí dice, me lo vuelven a poner el versículo 11. De nuevo, véanlo con cuidado. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven. Y luego dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijos de Dios. Que no nos vaya a pasar, hermano, lo mismo que pasó con los que no lo recibieron. Lamentablemente algunos no lo quieren recibir. ¿Y qué es recibirlo? Hermano, recibirlo es creer en su nombre. ¿Y qué es creer en su nombre? Es reconocerlo a Él como el Señor. Es aceptarlo a Él como mi cabeza, como mi autoridad, como mi suprema autoridad, como el que va a mandar mi vida, como el que me va a gobernar, como el que me va a decir y yo digo amén, como el que me va a mandar y yo digo amén. Cuando Dios nos habla, hermano, nos habla para que nosotros tengamos fe. Él no, hermano, Él no pierde el tiempo hablando tonterías. La fe viene por el oírlo a Él hablar, y cuando nosotros lo escuchamos, hermano, y lo obedecemos, porque tener fe a veces implica obediencia. Quiten la piedra. Nadie tenía que decir nada. Amén, Señor, si tú dices que la quitemos, allá voy, quiten la piedra, vamos. Y Marta es la primera que va, pero Marta no obedeció porque ella no creyó. Marta, sí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque el que cree obedece, porque el que cree hace lo que el Señor le dice. Si nosotros no estamos dispuestos, iglesia, a obedecer al Señor, a hacer lo que Él manda, no tenemos fe. Estoy hablando algo muy serio. ¿Qué tipo de cristianismo? Hay tanto cristianismo. Los mormones son cristianos, dicen ellos. Los adventistas son cristianos, dicen ellos. Los católicos son cristianos, dicen ellos. Los testigos de Jehová son cristianos, dicen ellos. Los evangélicos, los pentecostales, los carismáticos, los bautistas, los bíblicos, todos se llaman cristianos. Pero el Señor, hermano, pero una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser hijo de Dios. Y los hijos de Dios, lo primero que sucede con un hijo de Dios es que ese hijo de Dios comienza a ser, o sea, tiene la misma vida de Dios. Por eso dice acá, dice: los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el principio el Señor tomó, hermanos, un muñeco, digámoslo así, tirado. Digo yo que seguro estaba tirado en el suelo. Es mi imaginación, hermano, así lo interpreto. Y si no es así, que Dios me perdone. Ahí está Adán tirado. Pero Adán no tiene vida. No tiene
semejanza de Dios. Sí tiene vida, pero no tiene semejanza de Dios. Igual que la gente, hermano, todas estas personas que usted ve, el rico, el pobre, el negro, el blanco, vamos a la ciudad y está la ciudad llena, pero la mayoría de ellos, por no decir todos, no tienen la imagen de Dios. ¿Sabe qué necesitan ellos? Nacer de Dios, nacer de arriba. Y ese es el propósito que nosotros tenemos que abrazar cuando somos hijos de Dios realmente y estamos escuchando a Dios. Cuando nosotros hablemos, cuando nosotros prediquemos, van a pasar cosas tremendas en la gente. Lástima tantos pastores que tienen una iglesia grandísima, un montón de personas que se sientan en su auditorio, pero lo que esas personas escuchan es un mensaje natural, enfocado en ganar el mundo, enfocado en ganar las cosas que se pueden ver y no las que no se pueden ver. Y usted dice, pastor, miras que no estoy entendiendo. Ajá. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer, hermano? Dígale a Dios que te ayude a entender. Métase con Dios, hermano. Hermana, métase con Dios, comience a orar, comience realmente a tener tiempo para estar a solas con Dios. Solo los hijos de Dios, hermanos, pueden tener la misma fe de Dios. Solo los hijos de Dios pueden tener la misma fe de Dios. Así son el Hijo de Dios. Está capacitado, dotado con la misma naturaleza de Dios. Y lo que necesita es de la misma manera que Jesucristo o Jesús dice que crecía en sabiduría, en conocimiento y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Necesitamos crecer. Y crecemos, hermanos, por medio de la leche espiritual. Dice el apóstol Pedro que anhelemos, que deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Así es como crecemos. No, usted tal vez sí nació de nuevo. Tal vez sí un día usted lo aceptó y usted le abrió el corazón al Señor y sí, pero no estás tomando la leche espiritual, no estás bebiendo de esa leche todos los días, no estás anhelando. Y cuando me refiero a la leche, no solo me refiero a las Sagradas Escrituras, sino a la revelación de lo que aquí hay, a la revelación de las Sagradas Escrituras, que Dios nos las revele. Pero Dios no va a hacer eso, hermano, con alguien que no tenga hambre y que no tenga sed, con alguien que no quiera entender, con alguien que no desee, hermano, vivir por la fe, con alguien que no abrace el propósito de Él. Yo estoy totalmente seguro que el hombre que abrace el propósito de Dios, el Señor suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Señor le dará todo lo que esa persona necesita. Todo lo que esa persona necesita. Si abrazamos el propósito de Dios. Que repito que eso fue lo que hizo el Señor cuando dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lo que pasa es que algunos están en otros negocios. Tienen tiempo para todo. Tienen tiempo, hermano, para todo menos para los negocios del Padre. No trabajan para el Padre, no trabajan para Él, no están involucrados en el propósito del Padre, en el deseo del Padre, en la voluntad del Padre. Cuando abrazamos el propósito de Dios, en usted se va a comenzar a despertar un deseo de servirle al Señor en lo que Él quiere que le sirvamos. Pero así un deseo, hermano, donde usted no va a querer hacer otra cosa. Y entonces a través de usted, sin importar mujer o hombre,
sin importar joven o viejo, sin importar edad, ni tamaño, ni estudios, sin importar nada. El poder de Dios va a comenzar a manifestarse a través de usted y por medio de usted. Y van a comenzar a suceder cosas muy maravillosas. Pastor, ¿cómo hago? Bajar la cabeza y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo abrazo tu propósito, Señor. Yo abrazo tu voluntad. Yo abrazo tu deseo. Señor, eso es lo que yo quiero. Y entonces, hermanos, el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios se comenzará a manifestar a través de usted, desde usted. Usted es la fuente. Usted es la fuente. Desde tu interior van a comenzar a fluir, a brotar ríos de agua viva. De usted, hermano. Pero si no hay deseos, hermanos, si los deseos no van a venir, si no comenzamos reconociendo que no los tengo, que no es prioridad para mí su propósito. Y si somos hipócritas, vamos, no, sí, pastor, para mí la voluntad de Dios es lo más importante. Yo creo, hermano, que si somos sinceros, Dios puede hacer algo grande con nosotros. Señor, la verdad es que entiendo que es tu propósito y la verdad, Señor, es que me he corrido detrás de muchas cosas, he tenido tiempo para esto y para esto y para esto y para esto, he andado detrás de cosas, pero Señor, tu propósito no ha sido mi prioridad. Tus negocios no son mis negocios. La verdad es que no me he involucrado en tu negocio, más bien he querido involucrarte a ti en los míos. Pero Él no se involucra en nuestros negocios. Él no se involucra en nuestros negocios, hermanos. Si nosotros no nos involucramos primero en los de Él. Yo he oído testimonios de algunos hombres, hermanos, que ofrendaban y que diezmaban grandes cantidades de dinero, que le dijeron al Señor, Señor, yo lo que quiero es diezmar y ofrendar con mucho amor, con mucho gozo. Y el Señor les ayudó a levantar su empresa. Pero, hermanos, estos hombres y mujeres estaban 100% involucrados en el propósito de Dios. Entonces, hermano, aquello se levantó. Pero antes de que se levantara el negocio de aquel hombre, ellos estaban involucrados en el plan o en el propósito de Dios. Ellos querían servir a Dios. Algunos reconocieron que ellos no tenían la capacidad para predicar, pero que sí podían ser fuentes, columnas financieras para la obra de Dios. Y eso también es el propósito de Dios. Y a eso les fue bien. Pero también el diablo levanta empresas y negocios. También el diablo, hermanos, le presenta el mundo a la gente. Y el diablo también les puede dar cosas. Pero de la misma manera que le da cosas, también les da el infierno al final de su vida. Y yo creo que ninguno de los que estamos acá queremos eso. Solo los hijos de Dios pueden tener la misma fe de Dios. Pero el tener esa misma fe está sujeto a lo siguiente, hermanos, y ya lo vimos. Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pastor, ¿y eso qué es? Voy a brincarme un montón, hermanos, para caer ahí. Les dije al principio, hermanos, que fe es un sustantivo y creer es un verbo. Cuando hablamos de un sustantivo, es solo eso, es que define como un sujeto, nada más. Pero no voy a hablar de eso, hermano. ¿Qué es fe según Hebreos 11:1? Póngame en cuidado, hermanos, póngame en cuidado. Fe es certeza. La palabra en Hebreos 11:1, vamos a Hebreos 11:1, otra vez, Hebreos 11:1. Aquí dice claramente que es fe.
Aquí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Eso es fe, la certeza de lo que se espera. En el griego, hermanos, en el original, la palabra certeza es realmente la palabra original, es la palabra sustancia o garantía. Yo creo que el término garantía todos lo entendemos más fácil. Por ejemplo, alguien vende, hermanos, alguien quiere comprarse un carro, digamos. Está enamorado de un carro. Entonces, el vendedor le pide una garantía o una prenda. ¿Sí entendemos, verdad eso? Y entonces, hermano, la persona da una prenda como garantía para el vendedor de que él sí quiere aquello. Y entonces el vendedor, cuando ve la prenda, el hermano, él sabe que detrás de eso viene algo más grande. Entonces la fe es una garantía que Dios nos da, una sustancia, una garantía. Fe es la sustancia, la garantía de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es esa sustancia o garantía que nos da el Señor? Es su palabra. Él nos habla a nosotros, hermanos. Primero que todo, usted tiene que escuchar a Dios. Y Dios te va a hablar y Dios te va a decir. Llega un momento determinado en la vida que Dios te dice, ya lo tienes, ya es tuyo eso. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia donde el Señor dice que enseñó una parábola, donde Él en esa parábola enseña que hay que orar y no desmayar. Dice que oren y no desmayen. Y entonces habla de una mujer, una viuda, que le estaba pidiendo a un juez justicia. Hágame justicia. Y el juez no le hizo justicia. La primera vez, volvió a ir la segunda vez, volvió a ir la tercera vez. No dice cuántas veces. La cuestión es que esa mujer nunca dejó de ir donde el juez a pedirle que le hiciera justicia, a pedirle que por favor le ayudara, que ella estaba en peligro, que a ella la estaban maltratando, que se estaban abusando de ella. Y entonces un día el juez dice que cansado de la majadería de esta mujer, dijo el juez, aunque ni le temo a Dios, y no sé qué otra cosa fue que dijo, voy a hacerle justicia, no sea que me canse de esta señora. Y le hizo justicia, o sea, le concedió lo que esta mujer quería. Y luego dice el Señor, oigan lo que hizo el juez injusto, dice, ¿y acaso el Señor no le hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanos, no se canse de orar por lo mismo. Yo he escuchado a predicadores que dicen, usted pide una sola vez y ya no tiene que pedir más. No concuerda con estas parábolas del Señor. Hay otra también de un hombre, hermano, de uno que estaba durmiendo y que llegó un amigo y le dijo, comenzó a llamarlo y a pedirle pan. Y él desde adentro le dijo, ya estoy acostado, ya la puerta está cerrada, ya estoy acostado con mis hijos, no molestes. Dice, pero después dice que se levantó y le dio pan. Dice, no sea que siga en la misma majadería. Pero en los dos pasajes lo que el Señor nos está enseñando a nosotros es la necesidad de clamar y clamar y clamar y clamar. No pare de clamar por tu familia, no paremos de clamar por la gente, no paremos de clamar por los amigos, no paremos de clamar por ellos. Va a llegar un momento, hermanos, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un momento en que el Señor te va a hacer justicia, en que el Señor te va a dar la garantía o la sustancia.
Y entonces una vez que usted tiene la sustancia, ¿y de dónde viene la sustancia? La fe, la certeza, o sea, la sustancia o la garantía o la señal de que Dios nos da. Ahora sí, ya la tengo. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo les dije a ustedes un día que Dios me había hablado y Dios me había dicho que esta iglesia era la iglesia más grande de Desamparados? ¿Se acuerdan? Esa es la sustancia. Esa es la certeza. Tenía mucho tiempo de orar. Cuando yo estaba en Docercas, les dije que iba a usar algunos ejemplos míos. Cuando nosotros estábamos en Docercas, siempre en mi corazón ha estado el deseo de que la gente se salve. Siempre he tenido el deseo de que las personas conozcan a Cristo. Y allá en Docercas, hermanos, el auditorio de nosotros era muy chiquitito. Así, apretados podían caber 100 personas o 110 personas. Ahí era imposible crecer. Y yo le oraba a Dios, hermanos, a veces abríamos en las mañanas para ir a orar, a veces, hermanos, nos quedábamos en vigilias. Realmente estábamos orando y orando y orando, y siempre la oración era: Señor, queremos crecer, queremos ver a la gente salvarse, queremos ver a las personas conocerte. Y no paramos de orar. Yo no paré de orar, yo no me desanimé. La iglesia tenía sus altos y sus bajos. Ahí muchas veces yo me acosté sin comer porque no había dinero, no había comida, no había. Y fueron años difíciles como para desertar, como para dejar todo botado y irse uno. Pero yo estoy involucrado en los negocios de mi padre. Y un día el Señor me habló. Y Él me mandó aquí a San Miguel. Primero yo vine acá y caminé, hermanos, a visitar, no sé, a alguien. Y en ese viaje el Señor me dio la palabra, me dio la garantía. Me dijo: ustedes vienen para acá. Yo los voy a traer a ustedes a este lugar. Hace 29 años atrás. Y una vez que yo tengo la garantía, a eso es lo que la Biblia le llama la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Es garantía. Y la garantía nos la da la palabra del Señor. Usted necesita oír al Señor hablar. Pero ¿cómo lo vas a escuchar si no lo buscas? Si ni oras, si ni pasas tiempo a solas con Él, si no te apartas un tiempo, porque hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para oír al Señor. Y ahí está Alex. Llegó un momento en Docercas que yo me paré y les dije: vean, hermanos, nos vamos a ir de acá. El Señor me habló que vamos y van a suceder cosas grandes. Tengo la garantía y el Señor. Y entonces dice: la fe es la certeza de lo que se espera, y la convicción. La palabra convicción es seguridad. Es estar uno seguro, y la convicción de lo que no se ve. Tengo la garantía. Dios me dijo: van para allá. Y me comenzó a mostrar lo que no se podía ver. Esto no existía. Aquí no existía Comunidad del Rey o Maná, o como sea. Ojalá que ninguno de ustedes, hermanos, se apeguen a nombres. Pero ya yo tengo eso. Ya uno cerraba los ojos y uno comenzaba a ver la iglesia llenándose. Y había algunos hermanos que también decían: uy, pastor, Dios me dio una visión. Y yo vi que estábamos en un galerón muy grande y pero estaba así lleno de gente. Sí, el galerón antes de este edificio. ¿Se acuerdan? Y entonces, hermano, pero todo eso viene cuando el Señor nos habla. Necesitamos la garantía, la sustancia. La fe, la sustancia, la garantía. Cuando Dios nos dice: ya es ya.
Hoy tenemos un montón de gente charlatanes, hermano, que yo no sé ni qué es lo que andan buscando. Corren para allá, porque les gusta un auditorio, porque les gusta una tarima, porque les gusta luces, porque les gusta espectáculo, pero no han abrazado el propósito de Dios. No están involucrados en los negocios de su Padre. Algunos de ustedes, hermanos, en algún tiempo sirvieron apasionadamente y hoy están achantaiticos, están más sentados que una reunión de apaches. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y muchos de ustedes tienen experiencias que pueden contar de su pasado. Uy, sí, pastor, a mí Dios me hablaba y él me dijo cosas y sucedieron. Claro, hermano, porque cuando Dios habla, eso es una garantía. Si hay algo que nunca va a fallar, es la palabra de Dios. Dios no miente, Dios es verdadero y necesitamos la sustancia, la evidencia, la certeza. Después la fe, la certeza. Pero cambiemos la palabra certeza por garantía o por sustancia. Entonces yo tengo la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es, hermano, me regalan unos minuticos, ya son las 8, pero regálenme unos minuticos. Voy a enseñarles un pasaje para que vean la sustancia, hermanos. Abran conmigo Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, para que veamos, hermanos, esto ilustrado en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Del versículo 4 en adelante, más bien. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab, vamos a pasar más adelante, hermano. Ay, Señor. Señor, seguro apunté mal la cita. Bueno, hermanos, tal vez alguien me ayuda. Me le ayudan ahí a David a ponérmelo. El pasaje dice así, hermanos. Elías le habló al rey Acab y le dijo, unce tu carro porque una gran lluvia se aproxima. Es que hacían 3 años, hermanos, que no llovía. Y entonces Elías estaba orando y orando por aquello. ¿Cuál? 5. Ok, pónganme ahí entonces Primera de Reyes 18:41. Sí, se me olvidó poner el 1, puse el 4 nada más. Gracias. Dice Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decirle, no había evidencia, no había sustancia, no había certeza. La primera vez, sube, ¿qué viste? Nada. Todavía no había evidencia, todavía no había una señal de Dios, una garantía de Dios. Pero vea lo que sigue diciendo. Dijo, verso 43, dijo a su criado, sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A las 7 veces. Una, ¿qué hay? Nada. Regresaba. Otra vez, ¿qué viste? Nada. Otra vez. ¿Cómo se llama eso? Perseverancia. Elías pudo haberse desanimado y decir, ay no hombre, tengo
ratos de orar, días de orar, tiempo de orar y no pasa nada. No veo nada. Eso nos puede suceder, hermano, que oramos y oramos por algo y no vemos. Vean, hermanos, puede llevarse hasta 3 años una persona orando por algo. Pero no desmaye. Dios le va a dar la garantía. Dios le va a dar la sustancia. Dios le va a escuchar. Él le va a hacer justicia. Y así es como nos hace justicia. Dice en el versículo 44. Dice, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo entonces Elías, y él le dijo: ve y dígale a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Hermano, una vez, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. 6, nada. 7, ahora sí, ¿qué viste? Una nube del tamaño de mi mano. ¿Qué es eso, hermanos? Las garantías, la sustancia siempre es algo pequeñito. Pero cuando viene de Dios, eso, hermanos, nos anuncian que algo grande viene detrás. Hermano, hermana, fe es la certeza, la sustancia, la garantía. Eso es fe. La sustancia, las garantías de lo que se espera. ¿Qué estaba esperando Elías? Que lloviera. Él estaba esperando que lloviera. Ese era el clamor y la oración al Señor para que lloviera. Y llegó el momento en que Dios le dio certeza, o sea, sustancia, garantía o señal, como queramos llamarlo. Y eso fue suficiente para él, y eso será suficiente para ustedes también, hermano. Y eso es suficiente para mí. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que significa la fe, viene por el oír y el oír. ¿Qué es la garantía? Cuando Dios nos dice: ya se van, salgan de acá de cerca, van para San Miguel. Ok, no tengo más que decir. Ustedes van a ser la iglesia más grande de Desamparados. No tengo más que decir, ya tengo la certeza en mi corazón. Ahora, hermano, lo que Dios va a comenzar a mostrar es esta gente que pasa, otras personas, ustedes van a abrir celo. Yo estoy viendo eso ya, hermano. Y entonces la fe, hermano, comienza con la certeza, con la sustancia, con la garantía que nos da el Señor. Y cualquier cosa, hermano, puede fallar, pero la palabra de Dios no fallará. Él envió su palabra y sucedieron cosas. Porque así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Cumplirá el propósito para lo cual yo la he enviado. Necesitamos, hermanos, entender esto. Y pastor, ¿y cómo hago? Hermanos, solo hay un método, no hay más. Solo hay uno. Ore, ore y ore. Pase tiempo con Dios. Y abrace el propósito de Dios. Punto, eso. Abrace el propósito de Dios. Y ore, y ore, y ore. Ustedes, los que tienen células, los que van a abrir células, pastores, que mi célula no crece. Hermano, usted ama las almas, usted quiere que la gente se salve. Ore y ore por las almas, hermano. Y va a llegar un momento en que Dios a usted le va a decir: hijo, hija, va a crecer tu célula, pero como usted no se lo imagina. Y usted comienza a verlo, porque la fe es la certeza, la sustancia, la señal, la nubecita. Y la convicción, la palabra convicción significa convencido. El convencimiento en tu corazón de lo que no se puede ver, pero que ya usted sabe, porque sabe que eso viene. No se trata solo de entender. Ya usted espero que lo haya entendido. Y el único camino, si usted de verdad ama al Señor, ama el propósito de Dios, está metido en los negocios de su Padre, comience a orar por las almas. Ore por sus hijos. Pastor, tengo 1 año de orar. No, pero hermano, algunos son muy intermitentes.
Yo tengo mis listas ahí y yo le dije al Señor, lo que nunca haré con estas listas es tirarlas por allá. Y las tengo. Y un día de estos ya Dios me habló con respecto a algunas de ellas. Ya Dios me dio la garantía. Todos necesitamos la garantía. La fe viene por el oír. Cuando Dios te habla, usted va a tener sustancia. Y hermanos, y a través de visiones o a través de, no sé, Él sabe cómo, usted va a tener la evidencia de las cosas que no se ven. Nosotros ni conocíamos el local aquí, pero ya estábamos viéndolo en visiones. Un local lleno de almas, un local lleno de personas. Hermanos queridos, yo estoy viendo esos que suben y bajan y de allá, del norte y del sur, del este y del oeste, vienen porque vienen. Solo necesito que todos ustedes se unan conmigo y que todos tengamos esa misma certeza, la certeza de lo que se espera. La certeza, hermanos, es el resultado de que Dios te dice ya. Y la convicción de lo que no se ve es que vas a comenzar a ver. Ahí vas a ver a tu hijo. Algunos usted los va a ver aquí. Dios se los va a dar en visión. Usted los va a ver sirviendo acá. A tu esposo cambiado. A tus hijos transformados. Hermano, que tu oración sea para que los hombres y mujeres de la tierra nazcan de nuevo, se conviertan a Cristo y lo reconozcan a Él como el único Señor de sus vidas. Amén y amén. Póngase de pie.